Buenas tardes a todos. Otra tarde más. Estamos aquí hoy para hablar con dos jóvenes promesas, podemos decir, del toreo sevillano, en los cuales seguro que conocemos hoy mucho mejor. Vamos a empezar primero por un novillero con caballos que despuntó sobre todo el año pasado en una plaza como Sevilla y al que vamos a conocer. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, Noelia, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estamos? Bien, encantado de estar aquí contigo. Imagino que, bueno, llevando el confinamiento lo mejor que se puede, ¿no? Pues sí, la verdad es que tampoco se me está haciendo demasiado duro, sobre todo la primera etapa, pero bueno, entrenando, estudiando y haciéndolo lo más ameno posible. Ujú. ¿Y dónde te ha pillado a ti esto? Porque no sé, como cada uno al final estábamos en un sitio. Pues sí, al principio, los primeros días del confinamiento sí me pillaron en Sevilla, pero después tuve la oportunidad de desplazarme para Écija el fin de semana y ya me quedé aquí en mi casa con mis padres, que tengo mucha más facilidad para entrenar tanto físicamente como de toreo de salón y también para distraerme, que al fin y al cabo, con tanto tiempo que tenemos a lo largo del día, pues es fundamental, claro. Hablabas de eso, de entrenar. No sé si tienes a lo mejor la oportunidad, como otros toreros con los que hemos hablado, que pues tienen a lo mejor un patio o tienen mucho espacio, o no sé si vives a lo mejor en un piso más cerrado. Pues no, tengo la oportunidad de que tengo un patio al exterior y puedo torear de salón, pero tampoco me gusta demasiado el entrenar ahí. Tengo otro patio en el que hago el ejercicio físico, que gracias a un preparador físico de aquí, de Écija, pues lo hago todos los días y de una manera adecuada para la preparación de un torero. Y en ese sentido, la verdad es que sí estoy pudiendo llevar una preparación física buena. Y hablando un poco de esta situación, no sé exactamente cómo te ha afectado a ti en cuanto a fechas, porque bueno, entre otras sabíamos que sí que tenías, por ejemplo, Sevilla más adelante. Sí, hombre, yo creo que es verdad que pierdes la temporada entera, pero la perdemos todos por igual. Se presentaba una temporada buena porque estaba anunciado en Sevilla el día del Corpus y después un par de novilladas más del certamen de la Fundación Toro de Lidia. Pero gracias a que son certámenes que se realizarán en años anteriores y Sevilla, si la empresa lo cree oportuno, que creo que sí, me pondrá el año que viene, pues tendremos que tratar de afrontarlo para prepararnos y llegar más preparados, claro. Y bueno, hablamos de, tú has dicho que te fuiste a Écija es de donde tú has nacido, eres de allí, te quería preguntar pues esa, ¿de dónde te viene esa afición a ti? Sí, Écija es un pueblo que siempre ha tenido mucha tradición taurina y la verdad es que mis primeros tiempos en la escuela taurina coincidieron con una época en la que había muchísimos profesionales. En Écija, cuando yo era pequeño, recuerdo que era como un centro de alto rendimiento de toreros, porque además de los banderilleros de aquí, que había 10 o 12 banderilleros, venían otros de otros puntos de Andalucía para prepararse en el invierno. Y eso pues hace que se vaya creando un ambiente en la ciudad que luego acompañado a que acudía a las corridas de toros con mi padre, las novilladas, las retransmisiones por televisión, pues eso crean que muchos niños se acerquen a este mundo y yo pues decidí seguir y me apunté a la escuela taurina y a partir de ahí pues ya se convirtió más que en una afición, en una profesión Mm. vocacional, Y pero profesión. exactamente, pero además hablabas de eso, de que he fijado un sitio en el que, pues, donde hay escuela taurina además, pero no se dan toros allí. ¿Por Sí, qué? bueno, en los últimos años llevamos desde 2016 que no se dan toros, creo recordar, desde marzo de 2016. Y bueno, yo creo que ha sido un cúmulo de cosas entre que la plaza tiene los deterioros propios de cualquier inmueble que tenga tanta antigüedad, como es la Plaza de Toros de Écija, que es de 1800. A ello se suma que no hay interés por parte de los políticos, aunque es cierto que no están en contra, tampoco se les ve un interés firme de querer dar toros,
también en parte es culpa nuestra, tanto de los profesionales como de los aficionados, porque no nos movilizamos lo suficiente como para crear ese incentivo en los políticos para poder abrir la plaza. Pero yo creo que conforme Ángel Jiménez y yo vayamos triunfando y vayamos toreando, pues la sociedad se movilizará, los políticos se pondrán aún más de nuestra parte y se podrán volver a dar toros en nuestra ciudad. Y porque mencionabas a tu compañero Ángel, además estáis los dos casi volviendo otra vez a poner el nombre de Écija en las plazas importantes. Pues sí, gracias a Dios, yo creo que desde Antonio Ramón Jiménez y Pepe Luis Vargas, creo recordar que fue en los 60, los 70, no había dos toreros, torero y novillero de Écija, anunciados en la Feria de Sevilla, en el mismo abono, y el último caso de mayor importancia es Miguel Ángel Delgado, y la verdad es que cuando un torero del pueblo funciona, pues mucho mejor para el ambiente taurino de ese pueblo, y si son dos, pues muchísimo mejor, porque así la gente se involucra mucho más y es mucho más fácil, claro. Sí, porque a Sevilla en estos últimos años estáis llevando mucha gente, además. Sí, no, la verdad es que gracias al pueblo de Écija, que se encuentra muy cerca también, pues yo recuerdo que yo he toreado este año 3 tardes en Sevilla, 2 sin picadores y una el festival. Y la primera y la segunda tarde fueron impresionantes porque no era una noche de reventón, de lleno de no hay billetes, entonces se notaba mucho más el calor de la gente de Écija, y no solo el calor, sino a la hora de desayunar, de comer por Sevilla, te encontrabas muchísima gente de Écija, y eso pues te daba mucha alegría, pero también mucha responsabilidad. Y el día del festival sí se notó ya muchísima más gente de Écija. Además, la venta de entradas por anticipado aquí en Écija, en mi caso, y seguro que también en el caso de Ángel Jiménez, se ha notado muchísimo y la verdad es que el pueblo está volcado con nosotros, claro. Y hablando un poco de lo que hemos comentado de esta situación que estamos viviendo, bueno, tú has sido uno de los afortunados que sí que ha conseguido empezar temporada, que fue en tierras americanas. Sí, toreé el 4 de enero porque se suspendió del 1 de enero y el 26 en Torreón, en Lerdo, una placita de toros al lado de Torreón, al norte de México. Y la segunda fue en Cadereyta, que es también un pueblo dormitorio, como podríamos decir aquí, de Monterrey. Y la verdad es que estuve allí en torno a un mes y medio y la experiencia fue muy buena en el sentido de crecer como persona, también de crecer como torero, porque conoces otras culturas, otra manera de entender las fiestas, que aunque la percibes por las redes sociales o la televisión, hasta que no estás allí no eres capaz de ver cómo se idolatra tanto al torero o de comprender el sentido del trapío del toro incluso, que cuando estás allí te das cuenta de que no es que el toro sea chico, que el toro no tenga presencia, sino que la morfología del toro mexicano es totalmente diferente y sí llevan a las plazas de primera categoría los toros que mejor presentados están. Pero claro, hay muchas cosas, hay muchos matices que no te das cuenta hasta que no estás allí. Y eso pues te enriquece mucho como persona y después ya desde el punto de vista personal, pues México es un país impresionante que cada cual que quiera, que pueda y quiera conocerlo, pues debería hacerlo porque es maravilloso. Porque además ha sido casi nada más debutar, porque debutaste el año pasado a finales de temporada y ya te hemos podido ver este año al principio en en tierras mexicanas, que a muchos les cuesta a lo mejor empezar a ir allí a América. Sí, la verdad es que cuando las cosas vienen tan seguidas, pues el ciento, que es el maestro que me acompaña a mí, trata de inculcarme de que tengo que valorar todo lo que se consigue en cuanto a que vayas a México y te puedan poner 2 tardes. Como ha venido de corrido, pues quizás es más complicado, pero por eso digo que este parón de la cuarentena o incluso el tiempo de México te hace crecer en el sentido de que te hacen valorar mucho más lo que cuesta estar anunciado en el momento apropiado y en el sitio apropiado, porque se planteaba la temporada buena yendo a Sevilla y mucha gente va a México, como tú dices, sin estar anunciado, y yo toreé 2 novilladas muy buenas de categoría y la verdad es que
muy satisfecho con la experiencia vivida y con lo que me ayuda, el maestro El Ciento en esta experiencia de México, por ejemplo. Ujú. Y bueno, como hemos comentado que debutaste el año pasado tarde, ya a final de temporada, pero antes, como novilleros sin caballos, ya destacabas, sobre todo en certámenes como los de Canal Sur, que triunfaste también, así como en Ribera de Tajuña. ¿Cómo recuerdas un poco esos pasos en esas plazas que tanto has triunfado? Pues sí, la Ribera del Tajuña fue en el año 2018, que es un certamen que se organiza en pueblos en torno a Madrid. Y la verdad es que es admirable como un grupo de ayuntamientos y un grupo de aficionados han logrado crear un certamen de 10 novilladas sin picadores, que es un número importante, y conseguí ganarlo en 2018 y a través del premio me permitía el debut con picadores en el 2019. Después la temporada de 2019 pues empecé a ir a bolsines, a tentaderos clasificatorios, a certámenes. Y Canal Sur, pues la verdad es que se dejó una muy buena sensación porque hubo faenas buenas y aunque no conseguí ganarlo, sí gané mucho ambiente. Me clasifiqué para la final de Villaseca, que ahí no hubo suerte, y de otros certámenes importantes. Y ya al final, con haber ganado Sevilla, pues sí se me abrieron muchas puertas de cara a esta temporada, que no va a poder ser, pero seguro que para la siguiente sí. Y comentabas en Ribera de Tajuña, fue con una de Saltillo, que a muchos hoy día a lo mejor le dices ese nombre y pues se te viene a la mente miedo a lo mejor. Sí, pero yo creo que con la ganadería de Saltillo pasa un poco que lo comercial es el toro cazarratas de Madrid, lo comercial en el sentido de que más lo conoce el público en general, y si Sí. no llevas un seguimiento detallado de cada una de las plazas en las que ha estado la ganadería, pues quizás tengas una imagen un poco distorsionada en el sentido de que Saltillo está a 40 minutos de aquí de Écija, San Palma del Río. Voy a casi todos los tentaderos que se celebran para torear de aficionado o alguno de invitado gracias al ganadero. Y no salen vacas tan malas como la gente dice, ni malas. Salen con las complicaciones lógicas del encaste Saltillo, del encaste Santa Coloma, pero no es un toro intoreable. Yo antes de la Ribera del Tajuña, de la final, maté un utrero que yo estaba muy poco rodado, no había toreado apenas, y era un toro y se dejó bastante, fue noble y se dejó muy bien en la muleta. Y luego la final no tuvo la misma calidad que este toro, pero fue una novillada buena, se dejó bastante. Es verdad que no hubo ningún novillo, excepto uno, sí hubo un novillo muy bueno, pero no hubo ningún novillo complicado de no poder estar con él. Y es verdad que la preparación que había llevado a cabo antes pues me sirvió mucho a la hora de afrontar esta novillada. Yo creo también que muchos profesionales van con la psicosis de Saltillo y llegan peor preparados psicológicamente para desenvolverse después en la novillada. Y yo creo que eso fue lo que me hizo ganar el certamen, porque esa novillada especialmente no fue una que yo me sienta que haya estado bien, pero sí es verdad que teniendo claros los matices del encaste, pues se pudo torear bien la novillada y la espada funcionó, y gracias a Dios pues gané el certamen. Sí, porque al final es fundamental que haya esa diversidad de encastes y que seáis capaces de torearlos, porque eso al final enriquece más la fiesta. Pues sí, yo creo que este mismo mediodía que estaba viendo una corrida de toros de Canal Plus de Sevilla, del Conde de la Maza, creo recordar, lo que tiene que tener en cuenta el aficionado, cualquier torero, porque los toreros también tienen su parte de aficionado, y el aficionado más que el público, porque entiendo que el público sí sea diferente a la hora de una corrida torerista que de una torista, pero el aficionado lo que tiene que tener en cuenta es la faena que se puede realizar en función de las complicaciones de cada toro. Lógicamente, lo normal, en líneas generales, nos va a poder hacer una faena igual a un toro de Domecq, a un toro de Santa Coloma, a un toro de Saltillo, a un toro de Encaste Núñez o de otros encastes. Pero partiendo de esa base, el torero lógicamente entrena, yo entreno cada día para solucionar matices técnicos, y son los matices técnicos que te pueden crear diferentes encastes o diferentes toros.
Lógicamente a mí me encanta torear el toro de Santa Coloma, que va humillado, despacio, despacio hasta el final. Me gusta la durabilidad del encaste Núñez, pero del encaste Domecq, o me gusta el recorrido del encaste Núñez, pero también es verdad que en cada encaste salen animales complicados. Y no por ser de un encaste o de otro te van a salir siempre complicados o siempre buenos. Yo recuerdo tentaderos de Juan Pedro que he ido, que me he vuelto loco, y recuerdo tentaderos de Saltillo que me he podido expresar muy bien toreando, pero que no siempre es así. Por eso yo creo que los toreros deben de, lógicamente, quien mande, el torero que mande, que tenga fuerza, elegir qué torear, porque es su poder y él decide, pero no tampoco vetar ni propiciar que no se lidien otras ganaderías, sobre todo por el bien de la fiesta. Totalmente de acuerdo, la verdad que sí. Y me comentabas, mencionaste también antes Villaseca. ¿Cómo te influyó a ti esa plaza, ese día? Sí, Villaseca es bonito, la experiencia fue bonita porque primero fui al Bolsín, lógicamente mucho más relajado, y una becerra complicada y bueno, no fue una faena porque era la becerra entera para ti. No fue una faena muy ordenada, pero sí es verdad que hubo muletazos que yo me sentí, hubo remates que yo me sentí. Y recuerdo que la noticia de que me había clasificado para la final la recibí en Sanlúcar de Barrameda, que toreaba un compañero mío de la escuela taurina, Esteban Molina, y ahí recibí la noticia de que me había clasificado para la final. Lógicamente mucha alegría y yo encantado de torear la final, pero había sido cerca de una polémica que hubo años anteriores de que la novillada de la final había sido muy fuerte o había sido muy mala. Yo no recuerdo porque no la he visto, pero sí me acuerdo que mis compañeros de la escuela estaban ese día todo el rato diciéndolo. Y bueno, luego ya como una anécdota más, me preparé como para cualquier novillada y la novillada no fue tan fuerte fue una novillada normal. Y bueno, no hubo suerte en el lote, no salieron novillos buenos, salió un novillo que le tocó a Miguel Polope de Valencia, estuvo muy bien y ganó él el certamen, pero sí percibí la calidad del público y de la manera de montar los espectáculos en Villaseca, y me llevo de Villaseca grandes amigos y la verdad es que deseando de volver a esa plaza con tanta solera. La verdad que es una de las plazas fundamentales, entre otras muchas, que por suerte hacen esas ferias de novilladas que tan necesarias son hoy día para los novilleros como vosotros. Pues sí, la verdad es que sin las principales ferias de novilladas, que es a lo que se ha reducido este escalafón, pues sería imposible que saliesen toreros nuevos. Y la verdad es que hacen una labor que no se le puede pagar a estos pueblos y a estos ayuntamientos, porque son gracias a los aficionados y a los ayuntamientos que sobreviven estas ferias de novilladas. Pero creo que debemos replantearnos que no podemos hacer depender a este escalafón de 5 o 6 ferias. Hay que fomentar la celebración de novilladas sueltas, además de estas ferias de novilladas. Y bueno, ahí está la Fundación Toro de Lidia intentando crear otro certamen a través de formatos que no dependan de subvenciones municipales o de publicidades. Y creo que debemos de utilizar este tiempo para pensar, para iniciar proyectos nuevos que en el futuro pues salven este escalafón que no se le augura buen futuro. Así es, así, la verdad que sí. Y yo como salmantina tengo casi la obligación de preguntarte cómo te sentiste en ese certamen Destino a la Glorieta, que por desgracia no se pudo dar el año siguiente, y qué tanto éxito tuvo ese año. Pues sí, la verdad es que Destino a la Glorieta es el formato de certamen sin picadores que yo creo que tendrían que copiar todas las comunidades autónomas, incluso Andalucía. Porque el de Andalucía tiene la virtud de que ha durado mucho más en el tiempo, porque Destino a la Glorieta solo se celebró un año, pero Destino a la Glorieta es una manera ejemplar de transmitir el espectáculo a la gente joven. Yo recuerdo que la primera novillada de las que se celebraron en la Glorieta, porque fueron 4 en la Glorieta y 4 en pueblo. De Sí. la primera novillada había un cuarto de plaza, un tercio, muy poca gente.
Y yo creo que después de la novillada celebraban una fiesta en el patio de cuadrillas de la plaza y eso hizo que se fuese corriendo la voz, la Sí. mezcla de los toros y la fiesta. El segundo día ya había media plaza y el tercer día ya estaba lleno y el día que yo toreé ya estaba lleno. Y yo creo que eso es lo que tiene que copiar la facilidad que tiene Andalucía, de que la Junta de Andalucía pues apuesta y Canal Sur, que lo retransmite por televisión, pues el certamen de Canal Sur tiene que evolucionar y tiene que coger cosas de otros certámenes y yo creo que esa es una de ellas. Y personalmente pues impresionante actuar en la Plaza de Toros de Salamanca, que recuerdo que por la mañana no se me olvida, las pisadas en la Plaza de Toros de Salamanca suenan diferentes a las pisadas en otras plazas porque es arena, es diferente. Y nos hicieron un reportaje por la mañana con Miguel Aguilar, recuerdo, y otros compañeros, y luego la novillada por la tarde, que fue impresionante. Y la verdad es que es una de las plazas que más me han marcado. Yo esa es la tarde que he tenido la oportunidad de verte en directo, la verdad, porque yo fui a todas también y pudimos ver pues que eres un torero de mucho gusto, con mucho empaque, muy torero del sur, que gusta mucho, la verdad. Pero quería que fueras tú quien nos defina tu torero sobre todo, qué es lo que buscas. Pues sí, la verdad es que cuando tengo un dilema moral en el sentido de que me gusta la definición que todos hacemos de torero de arte, torero de empaque, torero del sur o torero de Sevilla, pero eso tenemos que utilizarlo los propios toreros en el sentido de que no podemos escudarnos en esa definición para no poder hacer faena o para no poder triunfar con un tipo de toro que te vaya a contraestilo tuyo. Hoy he estado viendo una corrida del Conde de la Maza, toreaba Oliva Soto, que es un torero de arte, y Oliva Soto ese día estuvo tremendo de valor, de raza, de arte también, pero no todo se debe centrar en un solo concepto. Por eso sí, la verdad es que me encanta el toreo vertical, me gusta la sevillanía de los remates, me gusta la verdad, de torear con verdad y con pureza, pero no solo escudarte en un solo concepto, sino coger lo mejor de cada concepto y lógicamente eso pues mezclarlo con el valor, que el valor es la mentalización que se lleva a cabo antes para después poder triunfar en la plaza. Y además siempre se comenta de que al natural te expresas muchísimo. Sí, la verdad es que me gusta mucho torear al natural porque la muleta no tiene la limitación de la espada. Y bueno, entreno igual con la derecha que con la izquierda, pero es verdad que incluso ahora que estaba cogiendo vídeos y mirando vídeos antiguos, siempre selecciono los vídeos míos que son con la mano izquierda. Creo que es la mano el lado por el que mejor te puedes expresar. Pero bueno, entiendo que las mismas virtudes tiene que tener un torero por el lado derecho, por el lado izquierdo, que son profundidad, torear despacio y que los muletazos tengan hondura. Y antes de entrar a hablar de Sevilla, que evidentemente me han llegado un montón de preguntas para ti sobre Sevilla, te quería preguntar por otro bolsín de aquí de mi tierra, el bolsín de Ledesma, en el que además toreaste vacas de la ganadería de Iruelo, un gran ganadero. Te quería preguntar cómo recuerdas ese bolsín. Sí, Ledesma también fue un paso bonito por allí, sobre todo por el ambiente, la plaza que es preciosa y el ambiente de familiaridad que se crea entre los aficionados en invierno con tanto frío. Yo toreé el domingo de Ramos y fue de los primeros bolsines que toreé. Eso puede que me cambiara un poco la manera de recordarlo, porque cuando vas con más oficio, pues te quedas mucho mejor con los detalles. Pero fue un paso por Ledesma positivo y la verdad es que es una tierra, tanto Ledesma como Peñaranda, que también he toreado, y toda aquella zona que te llevas un recuerdo muy especial. Y tratando ahora el tema de Con Sevilla, Antonio porque Zurdo toreé, recuerdo, es verdad, sí, acaba de ponerlo. exactamente, un novillero de la escuela aquí de Salamanca. Sí. Hablando de la tarde aquí de Sevilla, hablando de tu paso por Sevilla sobre todo, imagino que los días previos hubiera un poco de nervios, sobre todo en la primera cita. Sí, es verdad que los únicos nervios que recuerdo eran a la hora de dormir. No me podía dormir y me tenía que tomar una tila o siempre me tomaba algo. Pero después cuando llegaba el día, el despertar,
aquí en Écija que la costumbre es que cuando vamos al campo, cuando vamos a torear, quedar en Pirula, después ir para Sevilla, desayunar por el Arenal y la verdad es que disfrutaba mucho el paso del tiempo a lo largo del día. Las dos primeras fueron por la noche y la verdad es que se me hizo mucho más tranquilo el torear por la noche. Y la del 12 de octubre, que sí fue por la tarde, me costó más trabajo que fuese a las 5:30. Pero el día de Sevilla, los días de Sevilla no los recuerdo como días de mucha presión, sino como días de disfrutar y de tener buenos recuerdos de ellos. Sí, pero encima nocturnas, normalmente cuando hay nocturnas, tanto en Madrid, cuando he hablado con algún novillero también, como en Sevilla, dicen que se hace el día muy largo. A mí no es lo que me pasa en mi caso. Siempre me gustó mucho más la sensación de la situación de torear de noche de que de torear por la tarde. Lo Ujú. hablaba con Calerito, que estaba con él en México al tiempo que estaban saliendo los carteles de Sevilla, que aún no sabíamos cuándo íbamos a ir, y nos preguntábamos que si preferíamos torear de día o de noche. Y él prefiere por la tarde porque dice eso, que se le hace muy largo el día, pero yo prefiero por la noche, estoy más tranquilo. Ujú. Y esas dos tardes, imagino que, bueno, fueron de sensaciones sobre todo diferentes, pero los que pudiste sentir sobre todo a la maestranza. Sí, la primera tarde que fue con un novillo de Juan Pedro Domé, que cortó una oreja, fue una tarde quizás más responsabilizado y el final de faena, que fue lo que me hizo ir de menos a más y sobre todo el efecto de la espada, pues me permitió cortar una oreja. Pero después la final, que fue una semana después, el primer novillo de Jandilla fue un novillo bastante bueno y ahí sí sentí el bien de Sevilla más que el ole y el ambiente de Sevilla y sobre todo un cambio de mano que tengo en vídeo, se escucha, vamos, yo lo escuché en la plaza, pero se escucha bastante el rugir del bien y la verdad es que yo creo que Sevilla es la plaza más idónea para torear por el marco que tiene alrededor. Ujú. Y además, bueno, como ya hemos comentado, te proclamaste triunfador de ese ciclo de novilladas. ¿Qué supuso en ti tanto profesional como luego a nivel de contratos? Sí, a nivel personal fue. Te voy a cerrar la puerta. A nivel personal fue muy satisfactorio porque ya había pasado Canal Sur, había pasado Villaseca y aunque había estado bien, pero no había ganado los certámenes y Sevilla ya era el último de los grandes certámenes. Jesús Páez dice que fue con la de la quinta, no, la mía fue la de Juan Pedro. La quinta Sí. fue la primera, que recuerdo que estuvo muy bien un chaval de Badajoz que se llamaba Eric Oliveira, creo, Eric Olivera, y la mía fue la de Juan Pedro. Y la satisfacción personal sobre todo. Y después en cuanto a los contratos, sí es verdad que tiene mucha repercusión. Recuerdo un pueblo en concreto que las condiciones antes de ganar Sevilla eran muy malas, la verdad, y no iba a ir. Y después de ganar Sevilla, pues las condiciones mejoraron abismalmente. Y al final no pude ir porque me coincidía con otra novillada, pero bueno, ya el hecho de que te coincidan dos novilladas en un mismo día, pues significa que surgieron muchos contratos y terminé el año con 15 novilladas. Además, fruto del triunfo de Sevilla, pues salió el 12 de octubre y también lo de México, pues claro que tuvo influencia haber ganado el certamen de Sevilla. Y hablabas eso del 12 de octubre, imagino que un día soñado además con ese cartel de figuras del toreo. Pues sí, la verdad es que el 12 de octubre fue un acontecimiento, yo creo que histórico para mí en el sentido de que estar anunciado con las grandes figuras del toreo pues no es nada fácil y bueno, la pena de que el novillo quizás no le faltaron muchas cosas en cuanto a transmisión, pero la sensación positiva y siempre un paso al frente, nunca se dio un paso atrás y la oportunidad de estar anunciado al año siguiente en Sevilla pues te hace seguir con mucha ilusión, claro. Sí, bueno, a pesar de las complicaciones que mostró tu novillo, la verdad, conseguiste todo otra vez volver a entrar en Sevilla o diste una vuelta al ruedo también. O sea que al final conseguiste sobreponerte un poco también a esa situación. Sí, claro, sobre todo hay un
a mí me pasa que entiendo cuando hablábamos antes de los diferentes encastes, cuando un animal, un toro, un novillo te plantea una complicación, tú eres el responsable de poder solucionarla o no, salvo que sean complicaciones que lo hagan intolerable. Tú eres el responsable de poder solucionarla o no. Pero cuando un toro se para, un novillo se para, no tiene nada que hacer. Como no hagas como Jesulín, que te montes en los hartos del novillo, no tienes nada que hacer. Y en Sevilla, pues no te vas a montar los hartos del novillo. No. Entonces, pues, pues puede ser el problema verdadero, pero bueno, tenía tenía mucha ilusión y aunque no salieron las cosas, sí fue un día muy bonito. Y de ese ciclo de novilladas de Sevilla recibiste un premio que fue un vestido de torear, que he visto que lo elegiste verde, hoja y oro, me parece. Sí. Además a manos de Su Majestad el Rey. Sí, ese fue un día también diferente porque se celebró en la Maestranza, en Sevilla, en una carpa, el acto de entrega tanto de los premios universitarios como de los premios taurinos. Y era la entrega del traje de luces de triunfador del certamen Sin Picadores. Y la verdad es que además en ese acto de entrega también estaba Morante, Manzanares, Mm. Pablo Aguado, Diego Ventura, la grandes figuras del toreo que se les daban los premios de la feria. Y una situación muy bonita porque también tuve la oportunidad de conocer tanto al ministro de Cultura, al presidente de la Junta de Andalucía, a Su Majestad el Rey y sentí el apoyo que tiene la tauromaquia y sentí la cercanía del Rey y lógicamente pues el vestido de luces que aunque todavía no lo tengo, pero estoy deseando de estrenarlo. Iba para Sevilla ese traje. No lo sabía todavía, porque tengo también el rosa palo que me gusta mucho y todavía no sabía cuál me iba a poner, pero vamos, ya iba a ser decisión de última hora. Y para tratar, que nos falta tratar la tarde esa del debut con picadores, que imagino que para todo novillero sea un día muy especial. Sí, fue en Valdilecha, un pueblo de Madrid, como he dicho antes, que fue el premio de la Ribera del Tajuña. Y la verdad es que fue bonito porque 2 días antes había toreado una novillada sin picadores en Utrera y retransmitida por Canal Sur y le había cortado 2 orejas al novillo, que recuerdo que esa fue una de las tardes que más responsabilizado iba porque era mi despedida, sin caballos, por la tele, iba mucha Mm. gente de Écija y ya estaba anunciado el 12 de octubre en Sevilla, había salido muy pocos días antes el festival. Entonces quería un poco reafirmarme como que me merecía estar en ese lugar y salió un novillo bueno y le pude cortar 2 orejas. Y después, el 9 de septiembre, 2 días después, ya fue el debut con picadores en Valdilecha y fue una novillada complicada, un novillo se dejó más, que fue el primero que le cortó una oreja y el segundo novillo fue un novillo complicado, muy fuerte. Y lo que te decía de que debemos de entender el aficionado, la faena que se le puede hacer a cada toro, quizás la primera faena del primer novillo fue mucho más compacta, fue más artística, fue de mejor calidad y lo maté y le corté una oreja y el segundo novillo que fue muy complicado, una faena mucho más de lucha, los muletazos Mm. tenían mucho menos calidad, pero tenían mucha más emoción. Pues sin ser la faena rotunda, pues fue la faena que más conectó con el público y porque fallé con el descabello, si no le hubiera cortado una oreja larga y la verdad es que con el descabello estuve muy mal, había matado el toro trasero y a la primera, pero luego fallé con el descabello. Pero bueno, la sensación positiva y sobre todo que me hizo aprender esto que te digo de los distintos tipos de toro y cómo debemos de valorar a la faena que se le haga. Y Jaime, te quería hacer ya una última pregunta porque se nos ha pasado el tiempo volando, la verdad. Y he leído como curiosidad que ya tienes hasta paso doble, o sea que ya casi nada. Sí, la verdad es que como te digo, el pueblo de Écija pues está volcado en nosotros, en los nuevos toreros que vamos saliendo
Y fue iniciativa de un torero, de un aficionado ecijano de aquí, de Paco Carrasco, y lo encargó a otro compositor que también es ecijano. Y la verdad es que para esa fecha pues se estrenó el Paso Doble. Recuerdo hasta que la SER lo puso y la verdad es que muy contento de ver que el trabajo de uno pues tiene recompensa. Ujú. Y ya como última pregunta, ¿cuál es tu próximo sueño por cumplir como novillero, como torero? Pues la verdad yo creo que ahora mismo torear en Sevilla pues es un sueño para todo el mundo y más que marcarnos metas como ser figura del toreo, como mandar en el toreo, como ganar dinero, pues yo creo que la meta que nos tenemos que marcar es la de disfrutar que estemos anunciados en Sevilla, torear en Sevilla y que nuestra labor pues al fin y al cabo sea un bien para la tauromaquia en un sentido o en otro y pues la podamos hacer mejorar. Pues la verdad que sí, totalmente de acuerdo, Jaime, y quería darte las gracias otra vez por todas las molestias que hemos tenido, por toda tu amabilidad, que hemos pasado un gran rato y te hemos podido conocer mucho mejor y seguro que la gente ha disfrutado mucho contigo. Pues muchísimas gracias a ti por entrevistarme. Dice aquí Antonio David que soy buen cocinero, eso es regular, David. Y, y nada, que muchísimas gracias por entrevistarme y que enhorabuena por estas entrevistas que haces. Y bueno, desearte mucha suerte y que ojalá nos podamos ver pronto por las pladas porque será una gran noticia. Muchísimas gracias, ojalá que sí. Y ojalá que vaya pronto a Ciudad Rodrigo, que también lo he leído. He estado en Ciudad Rodrigo, pero no he estado en el carnaval. Pues te esperamos en el carnaval que, vamos, es una plaza única. Pues muchísimas gracias. Allí estaré pronto. Un abrazo, Jaime, un placer. Un abrazo, un beso, gracias. Hasta luego. Y vamos a conectar ahora ya con Paco también. Espero que hayáis disfrutado de la entrevista con Jaime, os he podido aprender y conocerle mucho mejor. Un gran novillero al que tenéis que apuntar el nombre porque promete mucho. Al igual que el torero con el que estamos conectando ahora, torero también sevillano, seguimos en el sur, no hay feria de abril, pero conectamos con la gente del sur también para tener nuestra feria de abril particular. A ver si conecta. Está conectando ahí con Paco. Vamos a ver. Por aquí. Ahí está. Ahí está. Buenas, Buenas, Paco. ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estamos? Bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal? Bien, también por suerte, la verdad que podemos decir que todo bien, así que dando gracias. Sí, gracias a Dios que tenemos salud, que es lo importante, ¿no? Totalmente, la verdad que sí. Te veo en casita, no sé cómo estás tú ahora mismo en esta situación, cómo estás entrenando, preparándote en estos momentos, adaptándote. Sí, yo tengo la suerte de vivir en el campo y entonces aquí prácticamente no he notado el cambio de vida Ujú. de antes del confinamiento a ahora, ¿no? Porque siempre he vivido muy concentrado en el campo, apartado un poquito del bullicio, eh, haciendo la vida de torero desde que empecé de novillero sin caballos y bueno, aquí tenemos gracias a Dios espacio para entrenar, para, bueno, pues en general para hacer vida de torero, Ujú. pero igualmente muy triste. Noelia, muy triste porque la situación es para estarlo. Mm, totalmente, la verdad que sí. Y pues hablando un poco de la situación, te quería preguntar cómo la valoras tú, pues lo que está ocurriendo todo y sobre todo también centrándonos en el tema del toreo. Bueno, pues
Ahora mismo la tauromaquia, como es natural, va a vivir una crisis tremenda y de la que pues vamos a salir afectados todos, ¿no? El abanico completo de la tauromaquia. Mm. Pero también es cierto que a lo largo de la historia la tauromaquia ha sido capaz de superar montones de crisis y ha salido fortalecida. Entonces yo pues tengo esperanza en que eso sea así. Ya no solo por la tauromaquia en sí, sino porque, bueno, me encuentro en un momento extraordinario. He tenido la oportunidad de torear un festejo solo este año, pero en ese pues ya pude pues desgranar cositas que tenía dentro, ¿no? Y, y va a ser complicado para todo el mundo, no solo para la tauromaquia, pero igualmente tendremos que unirnos y remar en una misma dirección para que esto, y apostar sobre todo por la calidad, dejar la vulgaridad un poquito al lado para que esto se venga arriba. Así es, comentabas lo del festejo, lo tenía apuntado aquí, que empezaste, has sido también uno de los pocos que ha empezado temporada, aunque sea en un festival, ahí en Alcalá del Río, te he apuntado. ¿Cómo recuerdas esa tarde? Bueno, fue una tarde muy bonita, muy especial. Este año se cumplían 100 años de la muerte, no de la muerte, de que un toro matara a Joselito el Gallo, ¿no? Mm. Y al no verme anunciado en la Feria de Sevilla, algo que me dolió mucho, bueno, pues quise rendirle homenaje en el primer festejo en el que estuviese y fue ahí en Alcalá del Río. Recuerdo que desde, desde la comida, ¿no? En la que estuve comiendo con familiares directos del maestro, Ujú. el brindis, el traje de corto que me hice, especial para ese día, y la suerte de poder cuajar el novillo de chamaco, pues para mí fue un día especial y ya de los detalles de la faena, pues eh, recuerdo todo. Fue una tarde bonita. Y has mencionado Sevilla, bueno, tu plaza siempre ha sido Sevilla. Te quería preguntar si este año hubo, a lo mejor, si no ha habido contactos o si ha habido algo pero no se ha llegado a lo mejor a acuerdo. Bueno, digamos que yo llegué de América y llegué de terminar mi temporada en Perú y en México, donde pasé este año unos 5 meses, Ujú. y empecé a preparar la temporada española para naturalmente estar acartelado en Sevilla. Pero no fue así, no llegamos a un acuerdo, no pudo ser por las circunstancias que fueran, pero igualmente no me desilusioné, al contrario. Fueron miles las personas que me escribieron y justo además me coincidía con otra feria en México, pero igualmente es el sueño de cualquier torero estar en Sevilla y este año para mí era muy importante por Madrid también. Mm. Soñaba y me despertaba pensando en Madrid porque todas esas cositas que iba eh, cada día mejorando, ahondando, afinando esas emociones, eh, era el año este de ir a Madrid. Pero bueno, será el año que viene, Noelia. Pero sobre todo te quería preguntar a ti, hablando de Sevilla, porque como torero sevillano, quiero saber tu opinión acerca de que podemos ver a muchas veces en la Feria de Sevilla cómo se repiten nombres hasta 3, 4 veces, y toreros a lo mejor de la tierra como tú no tienen esa cabida. ¿Cómo valoras tú este hecho de que a lo mejor falten oportunidades a jóvenes valores, que eso al final sois el futuro? Bueno, saco varias conclusiones, ¿no? Me he hecho esa pregunta eh, en varias ocasiones y mm, al final he hecho a un lado la vulgaridad y la estadística, porque como novillero he cortado un montón de orejas en Sevilla, como y tampoco creo que esa sea la razón por la que tenga que estar.
He puesto en 9 billetes en Sevilla varias veces como novillero y como matador de toros y tampoco esa debe de ser la razón. Entonces me hago preguntas serias, preguntas reales. Y no es la de compararme con compañeros en el sentido de ellos están 3 o 4 tardes, ¿por qué no le quitan a ella una y a mí? No, esa no es la respuesta, ni es la pregunta que uno se tiene que hacer. La pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿Sevilla quiere verme? Sí, pues vamos a seguir dándole razón por fuera de otras plazas para que Sevilla me llame. Este año no pudo ser por las circunstancias que sea, pero no pasa nada. No creo que haya que preguntarse esas otras cosas. Además son preguntas un poco endémicas, ¿no? O sea, la vuelta y no te aportan. Yo creo mucho en mí mismo, estoy convencido al 100% y tarde o temprano pasará. Y si llega el día, pues me sentiré doblemente feliz. Sí, pero hablas de eso y claro, para que podáis tener esos méritos, también necesitáis esas oportunidades que vemos que faltan muchas veces. Claro, claro, a veces sí, mm, sí se echa de menos vestir de luces más en escenarios importantes. Pero para mí cualquier día es importante en cualquier plaza y lo he demostrado así, ¿no? El año pasado tuve la oportunidad de sumar un número de festejos bonitos y como te he dicho, pues hay cosas que uno no sabe la respuesta, no la encuentra, pero tampoco hay que hacerse preguntas erróneas, porque yo en realidad no pido una oportunidad como para torear. Dame la oportunidad, ¿no? Déjame hacer lo que siento dentro un día en la plaza y veremos qué pasa. Porque ya te he dicho, si es por estadísticas, por números y ese tipo de cosas, pues a lo mejor sí tendría que estar y no hay que preguntarse eso. Y Paco, sobre todo la gente está deseando conocerte más tu carrera a fondo, dejando un poco ese tema al lado también. He leído que el gusanillo a ti del toreo te picó toreando a la Limón con los maestros Morante y Salvador Cortés. Sí, mi padre llevaba un lote de vacas en la marisma eh, de Antonio Pérez Bizcocho, que ahora es suegro del maestro Diego Ventura. Y, y ese día fue el maestro Diego Ventura a rejonear, el maestro Morante de la Puebla y el maestro Salvador Cortés. Y ese día toreé a la Limón con los tres. Era yo un niño. Y claro, indudablemente me entró el gusano y no... Eso es un veneno sin antídoto. Era un niño y bueno, lo vi llegar con esa grandeza y ese aroma de torero desde lejos y pues quise parecerme a ellos. Y ahí sigues. Ahí a día de hoy miro hacia atrás y hemos conseguido muchas cosas, pero son muy pocas para las que quedan por conseguir. Y las que vendrán, exactamente. Y Paco, sobre todo, también he leído que estudiabas Derecho en la época de la escuela o antes. No sé si lo llegaste a acabar o se quedó ahí y lo dejaste por tu pasión del mundo del toro. Bueno, lo tuve que dejar, lo tuve que dejar. Yo llegué a solo acabar el primero de Derecho, pero lo tuve que dejar porque ese año tomaba la alternativa y pasé un invierno muy intenso, ¿no? De la mano del maestro José María Manzanares ese año y Luis de Paulova y con el maestro Manuel Jesús El Cid entrenando en su finca. Entonces, pues lo aparté un poco y no me arrepiento de nada. En realidad me aportó mucho. Ese invierno fue para mí muy especial también. Y hablando de pasado, evidentemente me han hecho esta pregunta, me han hecho llegar esta pregunta a muchos aficionados y es que es casi obligado a hablarlo. Lo de tu puerta del Príncipe en Sevilla como novillero sin caballos fue uno de los hitos más grandes que tienes ahora mismo en tu carrera, para el que no lo sepa. Sí. ¿Cómo recuerdas pues ser tan joven, ¿no? Y llegar a un triunfo tan
tan grande. Bueno, yo recuerdo que ya venía de antes, ¿no? Gané prácticamente todos los certámenes que había sin picadores de España, en los que nos presentamos. Fueron casi 18 o 20 certámenes, todos prácticamente. Fue el año anterior. Y ese año mantuvimos un poquito el maestro Luis de Pablo Bayó en pues la exclusividad de ir a Sevilla sin haber pisado antes otra plaza, siendo novillero sin caballo. O sea, era algo que yo no compartía en aquel momento. Y solo yendo a las televisiones de Canal Sur y a Sevilla. Y yo nunca me atrevía a pisar el ruedo de Sevilla hasta que fuera a torear, le decía. Entonces me vestí de luces, pisé ese ruedo y me sentí como en casa. Sentía que aquello era casa. Y desde entonces tengo una relación muy bonita con la maestranza, una relación de entrega total. Y para mí es algo que me emociona hablarlo y recordarlo, pero no solo ese día, porque creo que ha habido días más importantes en Sevilla, mucho más importantes, que a lo mejor no han sido de orejas, pero como torero han sido días bonitos, ¿no? Yo no sé si a lo mejor esa tarde tuya de triunfo tan rotundo a lo mejor te metió más presión a la hora de mantener esas expectativas que se crearon tan joven sobre ti. No, 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 la vida va viniendo como se va dando como va viniendo y uno no puede rechazar los triunfos que le van viniendo. Uno tiene que aceptarlos, al igual que los fracasos, y aprender de ellos. Se aprende más de los fracasos que del triunfo. Pero lo que sí es cierto es que como persona es diferente a como torero. Como torero sí estaba preparado, pero el torero se comió a la persona. Ujú. Y tenía que haber un equilibrio, que después con los años lo encontré y lo sigo encontrando, ¿no? Porque buscando y encontrando constantemente, eso es algo que nunca deja de preguntarse uno todos los días. Vivo con tanta pasión, tan profunda mi profesión desde que empecé, que quizá no tuve la madurez suficiente en ese momento de asimilar ciertas cosas. Ujú. Pero no me arrepiento de nada. Hubo otras ocasiones en las que toreé en Sevilla que si no llegase por la espada hubiera abierto la puerta del príncipe varias veces. A lo mejor era la mente y no la preparación, ¿no? Sí, al final es lo que tú dices, tiene que haber un equilibrio para que vosotros al final demostréis eso estando bien vosotros mismos, porque al final a veces pesa más la mente que el físico, como bien has comentado. No, no hablo en el sentido del físico, hablo en el equilibrio entre torero y persona, Mm. porque el torero estaba preparado y mentalizado, pero a lo mejor la persona no. Mm. Y Paco, bueno, tú luego Alternativa en el 2015, como hemos comentado, que por cierto hace nada la han echado en el canal Plus Toros, que la estuve viendo. Te quería preguntar, pues evidentemente en una plaza como Sevilla tan importante para ti, imagino que ese día en un cartel soñado pues fuera pues algo, como hemos dicho, soñado. Sí, como te dije, ese invierno para mí fue tremendo, porque tuve la oportunidad de que el maestro Manzanares me invitara a prepararme con él, a Mm. Salamanca, y es una fuente insaciable de la que beber, ¿no? La familia Manzanares. Y también tuve la oportunidad de conocer ese invierno a otros matadores de toros como Javier Conde, a mi padrino Enrique Ponce o al maestro Finito de Córdoba. Ujú. Y, y por supuesto que fue un cartel soñado. Fue un cartel soñado y para mí de mucho sentimiento porque el maestro Manzanares perdió ese año a su padre y recuerdo que fue un palo duro para todos los que amamos el toreo. Y bueno, para mí pues era el día de mi alternativa, de blanco y oro en Sevilla con Ponce y Manzanares. Entonces tenían que salir las cosas. Y fue un largo camino muy duro para empezar de cero, para empezar de nuevo. La alternativa
fue el día en el que me afirmé a mí mismo que realmente ya no era un niño, era un hombre y quería ser torero. Porque antes de la alternativa, a la tarde, que toreé fue una encerrona con 6 toros en Sevilla, con 6 novillos en Sevilla, de la que corté 2 orejas, como te digo, si no llega a ser por la espada hubieran sido 6 Hmm. o 4, más bien, 4. Y fueron 6 meses sin vestir de luces, ¿no? Aunque el invierno muy bonito y demás, pero desde el 12 de octubre hasta aquel 18 de abril fue mucho tiempo. Hmm. Entonces fue un día soñado, pero un día también de mucha presión. Paco, se nos va a acabar el directo, pues se corta aquí a la hora. ¿Te importa que cerramos este y iniciamos otro para seguir charlando contigo? Vale, venga, pero cortito. Las faenas cortitas y buenas. En su medida justa todo. Vale. Seguir hablando con Paco Lama de Góngora, torero andaluz. En directo, a ver, ratito que nos ha concedido Paco, un ratito más. Ahí estoy. Perfecto, de nuevo. Y hablabas, Paco, después de lo de la alternativa, decidiste irte a México, que ahora mismo yo creo que tu nombre va ligado al país de México. ¿Cómo fue esa decisión de irte allí? Bueno, fue a través de una amalgama de situaciones nada agradables y como se diría en cualquier novela taurina típica, cogí mi atillo al hombro, lo llené de ilusiones, me eché la gorrilla y me fui a México con una mano delante y otra detrás a buscar mi sueño y a levantar mi ánimo. Y empecé en México pudiendo haber entrado por otra puerta. Empecé desde cero. Fue una decisión muy difícil, pero ha sido la decisión quizá más dolorosa, pero la que más me ha aportado en mi vida, tanto como torero como persona. Esa frase ya está muy, muy machacada, pero en este caso es real. Fueron 3 años los que estuve allí y yo amo México como amo España. No puedo poner encima ni a una ni la otra, porque México me descubrió como torero y ya te digo, como persona. Sí, porque he estado mirando antes y han sido casi, yo creo que más de 40 corridas lo que has toreado allí. ¿Qué te llevó para decir, vuelvo otra vez a España a ver si a las ferias españolas? Bueno, porque las raíces llaman, eso está claro. Y uno, cuando se lía en el capote de paseo, antes de iniciar un paseillo, siempre tiene una plaza en la que sueña. Pero levanta la mirada y a lo mejor no ves esos arcos o no ves ese reloj de la plaza donde quieres triunfar. Estás a miles de kilómetros, lejos de tu familia, y uno no solo quiere triunfar en una parte, uno quiere triunfar en todas y está preparado para ello. E intenta administrar las emociones para ello. Y entonces yo decido volver a España porque dicen que, dijo un torero, que el toreo o ser torero era tener un misterio y saber contarlo. Y yo entonces tenía un misterio que contar. Tenía 3 años bajo ese traje de luces y mucho lamento. Y tenía ganas de vestir de luces. Me hice un vestido de luces en homenaje a México con el bordado azteca y lo estrené en la Maestranza de Sevilla. Lástima que ese día falló la espada. Bueno, pero eso al final, el carretón hay que entrenarlo entonces. Siempre
siempre todo hay que entrenar. Pero así fue. Decido volver a España porque aquí está mi casa y es donde he bebido de las fuentes, ¿no? Del toreo que yo admiro, Ujú. y donde yo quiero ser torero. Pero no entiendo yo un año sin ir a México a torear y a vivir. Y además esta temporada pasada te vimos que la comenzaste en España muy prontito, en Al Javier, además. Sí, la empecé en enero en Aljalbir. Recuerdo que toreaba un 10 de enero en Juchipila, estado de Zacatecas, México. Triunfé, al día siguiente volé para torear en Jalbir y al día siguiente volé para volver a torear en México. Ujú. Y fue un día, a mí yo disfruté del día de Jalbir una barbaridad, hubo una buena entrada, disfruté mucho porque los toros se dejaron y sin embargo hizo un aire tremendo, un frío espantoso, no se podía estar allí y aún así lo disfruté. Y además me sirvió mucho porque estuvieron las televisiones, muchos aficionados buenos, aficionados del Tendido 7 de Madrid. Sí. Y bueno, De ellos son los que sé que hizo un frío horrible. sí, hizo un frío tremendo. Y luego además también te hemos, hablando un poco de España, también te hemos visto en algunos pueblos de Ávila este año, o sea, triunfando de manera rotunda también. Sí, ya creo que el año pasado, cada vez que me vestí de luces, me quedé vacío por dentro al llegar al hotel. No hubo nada en el tintero. Hubo fallos, por supuesto, pero no hubo ni una pizca de sentimiento que no, o de lo que quisiera yo contar como torero en esa tarde, que no lo dijera con la muleta, el capote y la espada. Obviamente hubo fallos. Y recuerdo una tarde muy especial, como dices, en Ávila, con un toro ahí uno era de Sánchez Urbina, con el que tuve la oportunidad de estar antes de ayer, con el maestro Finito de Córdoba, estuvo enorme. Y otro era De Baltasar Iván, me suena de un... Baltasar, de Baltasar. Baltasar Iván, de Baltasar Iván. Y lo cuajé, le pude cortar las dos orejas, fue un toro muy importante que me dio mucho. La verdad que sí. Y hablando también de que el toreo es pues un arte fundamental que se nutre de otras artes, tú has tenido la oportunidad de participar en un cortometraje llamado Amanecer. ¿Cómo recuerdas esa experiencia? Porque imagino que sea algo diferente. Así es, fue una experiencia tremenda, la verdad. Porque imagínate, yo lo que quería era torear, yo lo que quería era estar encerrado en el campo, que solo mi mente puesta en eso y de repente llega un señor de ese villano italiano, director de cine, que me propone hacer un cortometraje y le digo, bueno, pero yo no tengo experiencia en este mundo. Y me dice, no te preocupes, mejor. Y fueron varios meses, casi un año entero de rodaje. Semanal era un par de días a la semana para que después fueran 14 minutos, ¿eh? Un mediometraje, no es más. Y disfruté una barbaridad. Disfruté una barbaridad. Conocí personas maravillosas, el equipo que lo completaba era inmejorable porque se juntaron unos artistas de un nivel altísimo y y me llevo esa experiencia conmigo para siempre. Y aparte comprendí que la tauromaquia más que nada es un arte que te lleva a conocer otros artes. Así es. Y hablando de esas otras artes, también me han comentado por allí, sobre todo una escritora conocida como es Cristina Padín, que te manda además saludos, que escribe muy bien y con mucho sentimiento y mucho arte. Qué va, regular. Cristina sí tiene
una pluma con mucho sentimiento, la verdad que es cierto que me gusta leer, me encanta leer y que admiro a las personas que son capaces de describir lo que ven, lo que sienten o lo que ven y sienten otras personas y que cuando nosotros lo leemos decimos, bueno, qué insultante facilidad la que tienen, ¿no? De describir las cosas. Y a mí eso me fascina, porque al fin y al cabo es lo que hacemos los toreros, con la muleta y el capote. No con palabras, pero sí con un toro y decir lo que sentimos al público. Me encantaría saber, a lo mejor, escribir como torean otros, porque no me gusta hablar de mí. Bueno, pero lo has demostrado aquí en las redes que, hombre, se te da bastante bien. Bueno, son momentos muy difíciles, Noelia, estamos pasando momentos muy complicados, muy dolorosos. Yo estoy especialmente triste hoy y creo que tenemos que sacar... Mira, en los momentos de crisis, en los momentos complicados, cuando uno lo pones al límite, demuestra realmente quién es, ¿no? Yo estaba al límite varias veces en mi vida y siempre me ha salido el lado mío, el lado bueno de las cosas. Y me salió en ese momento, nunca había transmitido a través de las redes sociales esa afición mía quizás, y lo hice porque me salió del corazón, me dio la gana y dije, pues ahí lo dejo. No sé si algunos lo ha entendido para bien, otros para mal, otros hicieron comentarios críticos, buenos, malos, me da igual. Yo lo que dije es que tenemos la oportunidad de ser más humanos que nunca y de que cuando acabe esto, a ver si nos acordamos de lo humanos que estamos siendo ahora. Así es, la verdad. Y ya no te quiero quitar más tiempo, Paco, porque la verdad que nos has regalado más tiempo del que te habíamos pedido, así que ha sido un verdadero placer tenerte hoy aquí, un privilegio escucharte, porque creo que hemos podido aprender mucho contigo y sobre todo disfrutar, que ahora pues en estos tiempos la verdad que se agradece que os prestéis a ello también y que os podamos conocer mejor. Enhorabuena y sigue por el camino del ser periodista taurino porque lo haces muy bien. Muchísimas gracias, Paco. La verdad, te deseo la mayor de la suerte y que os cuidéis mucho, sobre todo, mucho ánimo para ahora, para estos tiempos y que pues vaya todo lo mejor posible. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Igualmente. Una- Y se ha acabado ya el directo de hoy. Espero que hayáis disfrutado seguro muchísimo con las dos entrevistas. Creo que hemos podido conocer muy bien a los dos protagonistas que se nos han mostrado con mucha sinceridad, lo cual agradecemos mucho. Y os espero a todos mañana con un pedazo de torero madrileño retirado ya, pero que vamos a conocer muchísimo y que seguro que disfrutáis, como es Alberto Aguilar. Así que mañana a las 8:15, os espero a todos.